la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos el tema Oración de intercesión de los reyes, el rey Salomón, primera parte. Para mí, yo te he elegido, para mí, porque te amo, porque te amo. Queridos hermanos, vamos a continuar viendo la historia de los reyes del Antiguo Testamento y hoy continuamos con el rey Salomón. Vamos a dividir esta reflexión en tres partes. La primera vamos a ver quién fue Salomón. En la segunda parte miraremos las sombras en la vida de Salomón. Y en la tercera parte el poder de la oración de intercesión y de la fe del rey Salomón por su pueblo. Entonces vamos a retomar ya esta enseñanza y miramos en primer lugar quién fue Salomón. Su nombre propio del más célebre del rey de Israel hacia los años 970 y 931 a.C. Este fue hijo del rey David y de Betsabé. Salomón fue ungido como soberano de los hebreos e instruido acerca de sus obligaciones por su padre, David, en detrimento de Adonías, su hermanastro mayor, quien aspiraba a la sucesión al trono de Israel. Su reinado duró 40 años. Es descrito en la Biblia como el tercer y último rey del Israel unificado, célebre por su sabiduría, su riqueza y su poder. Ya lo decíamos que reinó 40 años entre los años 970 y el 930 a.C. Él fue el encargado de construir el templo de Jerusalén y también se le atribuye la autoría de los libros de Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. En los últimos años de su reinado también, como ya lo veremos más adelante, cayó en la idolatría. Se casó con una hija del faraón. Ahí lo narra en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. También tuvo muchas esposas paganas, las cuales lo llevaron a adorar a dioses paganos. 700 mujeres y 300 concubinas que fueron encargándose de torcer su corazón. Lo podemos encontrar en el primer libro de los Reyes, ahí en los primeros capítulos. Y a pesar de su sabiduría y riqueza, murió siendo un idólatra. A su muerte se dividió Israel. El sur, Judá, aceptó a su hijo Roboán, pero las 10 tribus del norte se sublevaron y eligieron a Joroboán, antiguo superintendente de las construcciones de Salomón. Este reino del norte es Israel y el sur Judá. Salomón ungido rey por el Espíritu de Dios. David, movido por Dios, mandó al sacerdote Sadoc junto con el profeta Natán que ungieran a Salomón como rey de Israel. Primera de Reyes 1, 34, 39 al 40. El rito de esta unción expresa la consagración de la persona del rey a Yahvé, y esta consagración se traduciría de hecho por la posesión del Espíritu de Dios y por la inviolabilidad de la persona del rey. El don del Espíritu de Yahvé va ligado a la unción. Primera de Samuel 10:6. El Espíritu de Yahvé se apoderó del ungido. Teniendo en cuenta estas afirmaciones, Dios ungió con su Santo Espíritu al rey Salomón, como nos lo dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 9, verso 17. Nadie puede conocer tus planes, sino aquel a quien das sabiduría y sobre quien desde el cielo envías tu Santo Espíritu. Palabra de Dios. Es así como Salomón ora a Dios y le pide que le conceda espíritu de sabiduría, de inteligencia, discernimiento, un corazón capaz de discernir el bien y el mal,
para gobernar, dirigir y santificar a su pueblo, y Dios se lo concede. Y así Salomón fue el más sabio de los israelitas. Así lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, verso 22 al 23. Salomón recibió los dones de Dios para gobernar, dirigir, guiar a su pueblo. Y Salomón ora pidiendo la sabiduría de Dios. En el libro de la sabiduría, capítulo 7, verso 7, nos dice: oré y me fue dada la inteligencia, supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. En Sabiduría 9, 1 al 18, vamos a leer esa oración en la cual el rey Salomón le pide al Señor esa gracia, ese don de la sabiduría, pues para él era más importante que adquirir todas las riquezas del mundo. Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados, administrase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu, dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Que soy un siervo tuyo, hijo de tu sierva, un hombre débil y de vida efímera, poco apto para entender la justicia y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si le falta la sabiduría que de ti procede, en nada será tenido. Tú me elegiste como rey de tu pueblo, como juez de tus hijos y tus hijas. Tú me ordenaste edificar un santuario en tu monte santo y un altar en la ciudad donde habitas, imitación de la tienda santa que habías preparado desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala de tu trono de gloria para que a mi lado participe en mis trabajos y sepa yo lo que te es agradable, pues ella todo lo sabe y entiende. Ella me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras serán aceptables, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. ¿Qué hombre en efecto podrá conocer la voluntad de Dios? ¿Quién hacerse idea de lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras nuestras ideas. Pues un cuerpo corruptible agobia el alma y esta tienda de tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones. Trabajosamente conjeturamos lo que hay sobre la tierra y con fatiga hallamos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién entonces ha rastreado lo que está en los cielos? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Solo así se enderezaron los caminos de los moradores de la tierra. Así aprendieron los hombres lo que a ti te agrada y gracias a la sabiduría se salvaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar el relato donde el rey Salomón le pide a Dios le regale ese espíritu de sabiduría, porque la verdad es que nosotros los mortales con nuestras limitaciones, si no tenemos la sabiduría de Dios, mucho nos equivocamos en la vida y caemos en situaciones que nos llevan a cometer tantos y tantos errores como está hoy día nuestra sociedad. Y también en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 7 al 13, entonces encontramos la respuesta de Dios a esta oración que Salomón le hacía pidiéndole su sabiduría. ¿Qué nos dice el libro de Crónicas? Aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Salomón respondió a Dios: tú tuviste gran amor a mi padre David y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora pues, oh Yahvé Dios,
que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Respondió Dios a Salomón: ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey, por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes y gloria, como no las tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vengan después de ti. Salomón regresó a Jerusalén desde el alto de Gabaón, de delante de la tienda del encuentro, y reinó sobre Israel. Palabra de Dios. Vea qué hermoso, porque este hombre comprende que hay muchas cosas para el hombre en el mundo que le son ofrecidas, sin embargo, sentía su limitación y su necesidad de la gracia de Dios para poder conducir a un pueblo. ¿Será que nosotros también hoy día en nuestra sociedad, en el mundo, estamos pidiéndole a Dios esa gracia de poder orientar, dirigir y guiar a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a todos aquellos que están a cargo nuestro? Por eso Dios mismo le habla y le dice: si sigues mis caminos cumpliendo mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te daré larga vida. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que era un sueño. Volvió entonces a Jerusalén y se puso delante del arca de la alianza del Señor, ofreció víctimas consumidas por el fuego y también sacrificios de comunión, dando un banquete a todos sus servidores. Ahí lo dice en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 14 al 16. Hermanos, démonos cuenta cómo el Señor regala este don maravilloso de la sabiduría al rey Salomón, pero también nos la puede regalar a cada uno de nosotros, porque ese es un tesoro infinito que todos debemos ir buscando, todos debemos pedirle al Señor en oración para que nos la regale. El mismo rey Salomón en el libro del Eclesiástico hace alusión a esa búsqueda de la sabiduría. El Eclesiástico capítulo 51 versos 13 al 30. Ahí podemos leer cómo el rey Salomón le pide al Señor también esa gracia y cómo nosotros debemos buscar y abrazar ese tesoro infinito, ese don maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, leamos la parte que nos dice en el versículo 19 de este capítulo 51 del libro del Eclesiástico. Me enamoré de ella y en ella tuve siempre fija la mirada. Abrí la puerta de su casa para abrazarla y contemplarla. La deseé con toda mi alma y la encontré en toda su pureza. Desde el primer momento me enamoré de ella y por eso no la abandonaré. Jamás me apartaré de ella. Mi corazón ardía como un horno al contemplarla. Por eso la adquirí. ¡Qué gran tesoro! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el tesoro que el Señor quiere que nosotros adquiramos. Bien, continuemos reflexionando. Su misión era edificar el templo a Yahvé en Jerusalén. Él siguió los planos y el plan de transporte e insumos diseñado por su padre David, y así lo hizo Salomón. Salomón debía permanecer fiel a Dios y no irse tras dioses ajenos para que su trono fuese firme delante de Dios. Ahora, lo primero para entender acerca de Salomón es que la misión de Dios para él estaba clara desde el principio. Iba a construir un gran templo para el Señor. Ahora, curiosamente, el padre de Salomón, David, también tenía la misma visión, pero no era su misión para llevarla a cabo. Dios sabía que David era un guerrero, no un constructor, y así reservó este objetivo particular para el hijo de David, o sea, Salomón.
A Salomón le dio la meta y la misión al pueblo de Israel, les ayudó a comprender lo cual era su misión y les retó a llevarla a cabo. El tiempo era adecuado para esto. Los enemigos habían sido derrotados. Era tiempo de seguir la voluntad de Dios. Preguntémonos, ¿estás claro en la misión de tu vida? ¿Estás claro en el propósito de tu vida? ¿Puedes expresarlo en una oración breve al igual que Salomón pudo hacerlo? Si eres un líder, ¿estás claro en la misión de la organización y el papel que has de desempeñar en este objetivo? ¿Estás muy claro sobre algunos objetivos dados por Dios, objetivos que Dios te ha dado para ayudarte a cumplir esa misión? ¿Comunicas claramente esa misión? Es así como Salomón administró su reino a través de un sistema de 12 distritos y consagró su reinado a grandes proyectos de construcción. Construyó el templo y su palacio con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, como nos lo narra el libro de la Primera de Reyes, capítulo 5, verso 8, y Segunda de Crónicas 2, 7. Instituyó el trabajo obligatorio para hacer estas construcciones. Nos lo narra el primer libro de los Reyes, capítulo 5, verso 13, 17. Y Primera de Reyes 9, 19 al 21. Tuvo una fortuna fabulosa. Escribió los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, los Salmos 72 y 127 y el libro de la Sabiduría. Las Odas de Salomón es una colección de 42 cantos del siglo I después de Cristo. Fueron grandes obras las que realizó Salomón ahí en estos momentos que acabamos de escuchar. Sin embargo, también pasemos a algo que no es muy bonito, que tenemos todos los seres humanos, como son las sombras en nuestra vida. Vamos a iniciar viendo cuáles fueron algunas de las sombras en la vida del rey Salomón. ¿Todo debido a qué? A que Salomón no vigiló, no oró, no fue fiel a Dios en sus últimos años, cayó en la tentación del poder, del tener, del saber y del placer, y le hicieron pecar también las mujeres extranjeras, cayendo en la idolatría. Vamos a mirar algunos textos del Antiguo Testamento donde nos muestran algunas de estas sombras en la vida de Salomón. En Nehemías capítulo 13, verso 26, dice: ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Dios. Dios le había hecho rey de todo Israel, y también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Preguntémonos cuál es la debilidad de nuestra vida que nos puede estar llevando a perder esa unción, esa gracia que Dios ha puesto en nosotros. Si nos damos cuenta, cuando fue ungido rey de Israel Salomón, el Espíritu de Dios se había apoderado de él. Por eso tanta sabiduría, por eso tanto poder, por eso tanta riqueza, tantos bienes, tanto espirituales como materiales que Dios le había regalado a él. Sin embargo, tenía una gran debilidad. Esa ansia de poder se le subió quizás a la cabeza, esas riquezas, todo eso que Dios le había regalado, quizá lo fueron haciendo sentir poderoso, y a la vez, debido a eso, comenzó una situación en su vida que lo fue llevando a decaer. Pero ya vemos que las mujeres extranjeras que eran idólatras se fueron apoderando de esa debilidad en él y lo hicieron caer. Pidámosle a Dios que nos ayude en nuestra debilidad de cada día, que nos dé la gracia de poder reconocer en qué estamos cayendo, cuál es nuestra mayor debilidad, para que podamos volver a esa gracia que hemos recibido de Dios cuando nos ungió con su Espíritu y nos hizo hijos suyos. Por eso, próspero en todos los órdenes había sido el reinado de Salomón. De su padre recibió un reino pacífico en el interior y exterior. Todos sus contrincantes fueron eliminados.
Dios lo eligió entre los otros hijos de David para que sucediese en el trono a su padre. Lo colmó de sabiduría y de bienes, imponiéndole únicamente la obligación de mantenerse fiel a Dios y de observar sus preceptos y mandamientos. Pero a medida que crecía su fama y amontonaba riquezas, se dejó arrastrar por los sentimientos del corazón hasta ofuscar su privilegiada inteligencia. Él no supo administrar sus riquezas ni su gloria con moderación. La conciencia de su superioridad le llevó al despotismo, tratando a sus súbditos con severidad en vez de amarlos como padre. La misma piedad era más espectacular que nacida del corazón. Su ansia de gloria llevó a Salomón a concertar tratados con reyes extranjeros, a recibir comisiones de los pueblos gentiles, a contraer matrimonios con numerosas princesas paganas. Las muchas mujeres de variada procedencia y religión llegaron a cautivar su corazón a medida que avanzaba en años hasta arrastrarlo a rendir culto a dioses extranjeros. Si a la hija del faraón le concedió una habitación separada, ¿cómo negar a ella y a las otras su deseo de tener un lugar de culto para sus respectivos dioses? A causa de sus muchas mujeres extranjeras, el reino del gran monarca israelita empezaba a resquebrajarse. Los profetas, antes fervientes admiradores suyos, no dudaron en declarársele en contra. El pueblo, agravado por tasas y trabajos, anhelaba un cambio de cosas. Era costumbre antigua entre los reyes trabar amistad con otros monarcas con el envío de una o más hijas para el harén real. A Salomón se le hicieron innumerables ofrecimientos, porque todos deseaban la amistad de un monarca tan sabio y tan rico. Otras mujeres y concubinas entraban en el harén para cancelar una deuda o un impuesto. Sin embargo, el número de las mujeres y concubinas que señala el texto es exagerado. En el Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 8, se habla de 60 reinas y 80 concubinas. El número total de 1000 que señala el texto es una exageración, o una hipérbole manifiesta, encaminada a poner de relieve la grandeza de Salomón, que en Oriente se mide principalmente por el número de mujeres del harén. Por eso en el Éxodo capítulo 34, verso 11, y Deuteronomio 7, del 1 al 5, se prohibían los matrimonios entre israelitas y mujeres cananeas, por temor a que los arrastraran a la idolatría. Más tarde esta prohibición se extendió a mujeres de otras procedencias. Ahí estamos mirando entonces estas sombras en la vida de Salomón. Infortunadamente muchos de nosotros también hoy día estamos cayendo en una serie de tentaciones que el mundo y que el mal nos propone. Qué importante orar por nuestros gobernantes, por los que están dirigiendo nuestra sociedad, porque quizá también a ellos se les sube ese poder y oprimen al pueblo y quizás hacen normas injustas o leyes injustas que van cada día aplastando al pueblo y nos vamos cansando de tantas situaciones que pesan en la vida. Por eso a Salomón viene lo más grave. En Primera de Reyes, capítulo 11, versos 5 al 8, nos muestra cómo Salomón se aparta del Señor. ¿Por qué se aparta del Señor? Porque ya había caído en esa idolatría a causa de todas estas mujeres que lo fueron enredando a rendirle culto a dioses paganos. ¿Qué nos dice el texto? El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, ammonitas, edomitas, sidonias, hititas, de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas: no os uniréis a ellas, y ellas no se unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. En la ancianidad de Salomón sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón se fue tras de Astarte, diosa de los sidonios, y tras de Milcón, monstruo abominable de los amonitas.
Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no siguió plenamente con Yahvé como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar a Quemos, que era el monstruo abominable de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcón, también monstruo abominable de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Lo podemos también encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 8. Entonces, mis queridos hermanos, no dejemos que lo que el mundo hoy día está tratando de ofrecernos nos aparte de Dios, porque ahí comienza la desgracia para el ser humano. Comienza a hundirse el ser humano. Comienza a perder verdaderamente la gracia y la vida divina. Y si estamos hoy día recibiendo tantas cosas, consecuencia de nuestros actos, es porque nos hemos apartado de Dios. Digámosle a Dios en este primer momento de reflexión de la vida de Salomón que nos ayude para que estas sombras que hoy día cobijan esta humanidad, que cobijan esta sociedad, no nos opriman, sino que más bien venga el Señor con su luz y su gracia a darnos la oportunidad de salir de estas situaciones. En la próxima enseñanza entonces continuaremos profundizando un poco más acerca de estas situaciones de idolatría y de pecados que fueron esclavizando a Salomón y que definitivamente lo hicieron destruir su reinado. Dios los bendiga y nos encontramos próximamente. Yo te he elegido para mí, porque te he creado.